Bienvenidos nuevamente al curso de geometría. Ahora vamos a pasar a la parte aplicativa en los ejercicios de ángulos 2, ángulos entre rectas paralelas y una recta secante. Bien chicos, nos dirigimos a la página 12 del libro y el desarrollo lo vamos a realizar en el cuaderno, lo que es aplico lo aprendido. Bien mis niños, acompáñenme a leer la pregunta número 1 de aplico lo aprendido. Me dice, verifica si es verdadero o falso. Aquí por favor, en el libro nos faltaba un dato, he completado con el ángulo alfa, que es uno de los datos que se encuentra en los enunciados. Y observamos el gráfico. Tenemos dos rectas que son paralelas, L1 y L2. Y tenemos una recta secante que está cortando a las dos rectas en un punto, como lo estoy agregando aquí, a cada una. Me pide comprobar si el ángulo alfa es igual al ángulo beta. También me pide comprobar si el ángulo alfa más el ángulo beta suman 180 grados. Y también si alfa es igual a teta. Y este dato teta faltante en el libro lo estoy agregando en esta zona. Entonces tú también, por favor, en tu libro y en tu cuadernito agregar este dato. Bien mis niños, para poder verificar el primer enunciado, me voy a ayudar de la primera propiedad que se expuso en las diapositivas y en el video anterior. ¿Qué me indica la primera propiedad? Recordamos, la z del zorro. ¿Qué nos dice la z del zorro? Que los ángulos deben ser iguales. Entonces, aquí debo buscar dónde aplicar la z del zorro. ¿Está bien? Esa z la voy a aplicar aquí, con el ángulo beta. Como ustedes pueden ver, se está formando una z. Entonces, si aquí es beta, me guío del gráfico. ¿Dónde debe estar beta? Beta debe estar en esta parte superior. Entonces, si aquí es beta, aquí también completo con beta. Entonces, nos dirigimos al primer enunciado. Me dice, alfa es igual a beta. A ver, ustedes me dirán, ¿alfa será igual a beta? No, porque para que sean iguales, esta alfa debió haber aparecido aquí. Pero no, nos dimos cuenta que alfa está aquí en la parte superior. Entonces, no son iguales. Por tanto, el primer enunciado es falso. Pasamos mis niños al segundo enunciado. Como ustedes pueden ver aquí, te estarás dando cuenta, tengo una propiedad que se llama ángulos opuestos por el vértice. Ese videíto yo les compartí por el grupo de WhatsApp. Les explicaba que cuando dos ángulos están opuestos por un mismo vértice, cumple que la medida de los ángulos deben ser iguales. Esta teoría la voy a aplicar también a mi gráfico. ¿Para qué? Para poder comprobar el segundo enunciado. En este caso, mis niños, voy a tomar al valor del ángulo alfa y al ser opuesto por este vértice, cumple que debe tener la misma medida como nos indicaba la teoría de ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, hasta ahí ya tenemos la relación de alfa opuesto por el vértice con beta que está aquí. Y esa relación que guardan alfa con beta es que son ángulos conjugados internos, como hemos explicado en la teoría. A ver, ustedes me dirán, profesora, ¿qué relación guardan? La siguiente relación. La teoría me dice que si yo tengo dos ángulos conjugados internos, porque se encuentran entre las dos rectas paralelas, deben sumar 180 grados. Y eso responde a mi enunciado. Aquí me dice, alfa más beta es igual a 180. ¿Será verdad o no? Acabamos de comprobar que el enunciado es verdadero. Y para mi tercer enunciado voy a utilizar esta teoría de ángulos correspondientes. A ver, les explico. Miren, en el gráfico ciertos ángulos tienen la misma similitud. ¿Por qué? Porque el ángulo E debe ser correspondiente al ángulo A. El ángulo G debe ser correspondiente al ángulo C.
El ángulo F es correspondiente al ángulo B y el ángulo H es correspondiente al ángulo D. Entonces, esta teoría vamos a utilizar para la relación entre alfa y teta. Como tú puedes ver, el ángulo teta se encuentra aquí y el ángulo alfa está aquí. Entonces, lo primero es ubicar a los dos ángulos. Entonces, estos dos ángulos los vamos a relacionar con la figura. Alfa sería A y teta sería E. ¿Qué relación guardan E con A? Son ángulos correspondientes. Pero me dirán, profesora, ¿qué significa? ¿Qué significa ángulos correspondientes? Significa que tienen medidas iguales. Entonces, aquí tú puedes verificar que teta, este angulito de aquí, es correspondiente a alfa. Por tanto, sus medidas deben ser iguales, entonces alfa con teta son iguales y la proposición es verdadera. Quedándome como respuesta falso, verdadero, verdadero. Observemos el ejercicio número 2. Me dice, en la figura la recta L1 es paralela a la recta L2. Halla el valor de X. Para ello, estoy exponiendo aquí la propiedad número 1 porque guarda cierta similitud con lo que me da el libro. ¿Y qué me indica la teoría? Que los ángulos que están ahí deben ser iguales. Entonces, alfa sería x más 10 y alfa también sería 3x menos 30. Quiere decir, mis niños, que debo de igualar estos dos ángulos por esta teoría. Entonces, por aquí ya estoy formando mi ecuación. Para poder resolver, mis niños, la ecuación, utilizo la teoría de ecuaciones que hemos visto en álgebra. Mira aquí. Tengo variable y número. Variable y número. Entonces, la teoría me pide agrupar las variables en un miembro y los números en el otro miembro. Mira, esta X que se sobreentiende que tiene signo positivo ha cambiado a negativo. Entonces pasa a restar a este 3X. Aquí está. Y el número menos 30 pasa a sumar, cambia de signo para poder sumar con 10. Al sumar me dio 40. Al restar me dio 2x. 2 está multiplicando el valor de x. Para despejar la variable x pasa a dividir al 40, dándome como resultado 20. Recuerda que esta solución debe estar en tu cuaderno. Llegamos, chicos, al ejercicio número 3. Mira, como muestra la imagen, hay dos rectas, L1 y L2, y el libro me dice que son paralelas. Y también me pide calcular el valor de teta. A ver, observa los ángulos. Tengo dos, uno es 160 grados y el otro 5 teta. Para poder resolver esto, chicos, voy a utilizar la teoría hace un momento explicada de ángulos correspondientes. Entonces aquí yo voy a comparar 160 con la letra que tengo de guía. ¿Qué letra es? D. Y 5 teta la voy a comparar con la letra que tengo de guía, H. Y como puedes darte cuenta, tienen la misma forma. ¿Eso qué me indica? Me indica que las medidas de los ángulos son iguales. Eso significa, chicos, que los ángulos que me da el libro de dato debo de igualar y formar una ecuación. Y al resolver la ecuación, pasó 5 a dividir a 160 grados, di con el valor de teta que es 32. Entonces, chicos, la respuesta es 32 grados y este ejercicio lo pude hacer con el concepto de ángulos correspondientes. Acompáñenme, chicos, a resolver el ejercicio número 4. Como tú puedes ver, tengo de igual forma dos rectas paralelas, las cuales están cortadas por una recta secante. Tengo dos ángulos, que es 80 y teta, que son alternos, ¿verdad? Por esa razón me acuerdo de la propiedad número 1, que me dice que los ángulos deben ser iguales. Al igualar entonces estos dos ángulos, tengo que 80 grados es el valor de teta. Entonces agregamos esa respuesta. De esta manera. Bien, mis niños, continuemos con el ejercicio número 5. Tenemos las rectas paralelas L1 y L2
y aquí tenemos a la recta secante. Me pide hallar el valor de θ más 10 y tenemos aquí los ángulos 120 grados y 3θ. Una vez más, mis niños, me voy a ayudar de la teoría de ángulos correspondientes. Observen fácilmente, el ángulo 120 lo podemos relacionar con D, el ángulo 3θ la relacionamos con E, y miren, fíjense la forma de los ángulos, como deben ser iguales. Entonces significa que 3θ con 120 debo de igualarlos porque tienen misma medida. Con ayuda de esta teoría he llegado a la conclusión de que 3θ es igual a 120. Por esa razón estoy igualando y veo que se forma una ecuación porque hay una incógnita. Procedo a despejar la variable. Mira, ve, 3 que multiplicaba θ pasó a dividir a 120, dándome como respuesta 40 grados para θ. Pero el ejercicio me pide hallar θ sumado con 10. Entonces, chicos, 40 era el valor para θ. Quiere decir que a 40 le debo de sumar 10 para llegar a la respuesta, dándome como respuesta final 50 grados. La busco en las alternativas, no la encuentro, entonces marco ninguna de las anteriores.